7 de la mañana, 32 minutos. Hay un proyecto de decreto que establecería algunos cambios para las EPS y les contamos, por ejemplo, que el gobierno precisamente prepara este decreto para que especifique dónde pueden operar las EPS, cuántas puede haber por municipio y lo que puede pasar con los afiliados si una EPS sale de un territorio. Ahora, ¿cómo una EPS puede quedarse en un departamento? Para seguir operando, esta EPS debe tener un porcentaje mínimo de afiliados allí. Y, por ejemplo, lo que plantea textualmente el decreto es que en departamento de más de 2 millones de habitantes tiene que tener un mínimo de 5% de afiliados. En un departamento intermedio de 390.000 a 2 millones, pues tiene que tener un mínimo de 10% de afiliados. Y en uno de menos de 390.000, pues tiene que tener un porcentaje mínimo del 15%. ¿Cuál es el porcentaje para ciudades y municipios? El 3% de afiliados. Ese va a ser el criterio técnico precisamente para que el gobierno determine qué EPS puede seguir o no en un municipio o en un departamento. Ahora, el Estado se reasignará automáticamente los afiliados. ¿Esto qué significa? Un afiliado del régimen subsidiado podría ser eventualmente enviado a una EPS que antes solo era contributiva. Lo otro que especifica este decreto que leímos textualmente es que un afiliado del régimen contributivo podría terminar eventualmente en una EPS que antes era subsidiada. Pero hay dos puntos adicionales que menciona este proyecto de decreto que está publicado en la página del Ministerio de Salud y que está listo para comentarios. 60 días después del traslado que haga el gobierno, pues el usuario eventualmente podría solicitar libremente en qué EPS puede estar. Y un punto que también menciona este proyecto de decreto es que una EPS que tenga más de 3 millones de afiliados en el país no podrá recibir más usuarios trasladados. Pues bien, estuvimos consultando a distintos voceros de pacientes de distintas EPS sobre este proyecto, sobre lo que opinan, porque recordemos, está recibiendo comentarios y esto fue lo que nos respondieron. Esto significa un deterioro para los pacientes, ese traslado inconsulto viola la libre movilidad que tenemos hoy en día y además desmejora los servicios al pasarnos principalmente para la nueva EPS, una EPS que hoy no tiene funcionalidad, una EPS que en manos del gobierno no está bien administrada, una EPS que hoy niega servicios, niega medicamentos. No es justo que en Colombia se esté diciendo de pasar más de 6 millones de usuarios a prestadores que aún están intervenidos y que no se garantiza la atención del servicio. Y más, se nos vulnera el derecho a la libre escogencia de nuestra EPS. Por favor, es una emergencia que nos escuchen y se tomen decisiones acordes a lo que está sucediendo hoy en el país. Alzamos nuestra voz de alerta y hacemos un llamado firme a las autoridades para que no se adopten decisiones que empeoren la crisis y se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional, priorizando siempre la dignidad y los derechos de los usuarios. Esos traslados solo en Antioquia significan 179.000 usuarios y ello afecta o pone en grave riesgo el acceso oportuno, digno y continuo a los servicios de salud. Pero ¿cómo podemos aterrizar estos porcentajes y lo que eventualmente podría suceder en el país? Por ejemplo, en una población o un municipio que tenga entre 10.000 y 20.000 habitantes solo puede tener una EPS. Esto, por ejemplo, podría suceder eventualmente en La Victoria, en el departamento del Valle del Cauca, donde hay 13.000 habitantes. Lo que establece también es que en una población entre 50.000 y 100.000 habitantes puede haber máximo 4 EPS. Esto es lo que señala textualmente el decreto. Esto eventualmente podría presentarse en un municipio como Montelíbano, en el departamento de Córdoba, donde hay 85.000 habitantes. Lo otro que establece, en municipios que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes, podría existir un máximo de 5 EPS. Esto eventualmente se podría presentar en Pasto, en Nariño, que tiene 450.000 habitantes. Pero lo que señala para las ciudades principales o las ciudades grandes es que pues van a operar todas las EPS. Por ejemplo, en el municipio de Soacha, aquí nomás muy cerca de Bogotá, en Cundinamarca, pues hay 1.100.000 habitantes, pues ahí estarían funcionando todas las EPS, pero pues también esto responde a un criterio del gobierno nacional. Precisamente vamos a saludar a Álvaro Molina, él es el vocero de los pacientes a nivel nacional, quien ha levantado recientemente esta voz de alerta por el proyecto que está preparando el gobierno nacional. Álvaro, bienvenido a Noticias Caracol. Daniel, buenos días y a toda la audiencia, unos muy buenos días.
¿Por qué este proyecto de decreto afectaría tanto a los pacientes? ¿De dónde ustedes sacan esa cifra de que 6 millones de usuarios podrían ser trasladados de una EPS a otra? Bueno, Daniel, lo primero es que precisar, el decreto ya pasó por su etapa de comentarios. Hoy el decreto o el proyecto de decreto está en el proceso de expedición. Por eso nosotros hemos elevado una alerta y la cifra de 6 millones nos da únicamente del decreto borrador que todos conocemos, que usted acaba de hacer un mapa, una radiografía del impacto que esto tendría. Nosotros hemos elevado esta voz de alerta para evitar que el decreto se expida y que impacte en la movilidad de 6.600.000 usuarios. Usted mencionaba una cosa importante, que quienes las EPS que tuvieran más de 3 millones de usuarios no podrían recibir afiliados en este traslado. Eso no es cierto. Otro de los criterios es que donde solo haga presencia una de ellas, pues van a trasladarle usuarios. En el caso de Nueva EPS, se trasladarían en nuestras proyecciones, cerca de 3 millones de usuarios. Y la gran preocupación es la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento para improvisar en una decisión de este calado. Claro, Álvaro, pero hay que poner dos asuntos sobre la mesa y es que el gobierno lo que señala es que estos traslados no serían automáticos, pero también da una ventana para que en el margen de 60 días pues, un usuario pueda definir finalmente en qué EPS puede estar. Nicolás, discúlpeme que lo llamé como Daniel. Sí, da una ventana de 60 días, pero esa ventana la da para que se trasladen solo en las EPS que quedan habilitadas en el municipio. Es decir, como usted lo mencionaba, si solo queda una EPS, pues de nada me sirve a mí que me den una ventana de 60 días si solo me voy a quedar con esa EPS que puede que no me garantice la prestación de los servicios. Y la respuesta del ministerio dice que sí, que eso no dará un traslado automático, pero dice textualmente que cualquier proceso de asignación de afiliados que pueda adelantarse se realizará con criterios técnicos. Usted mostró los criterios técnicos, que son los que establece el decreto. Es decir, sí va a haber traslado y va a haber traslado automático. Cuando me reducen de 4 o 5 EPS solo a 2, pues ¿a dónde van a ir esos de las 3 EPS que desaparecen? Automáticamente a las 2 que van a quedar habilitadas. Claro, Álvaro, pero digamos, pongamos un ejemplo en un municipio, espérese un segundo, ponemos el ejemplo aquí, por ejemplo, en la Victoria Valle, donde hay 13.000 habitantes, es una población pues que no se puede comparar con los niveles de una ciudad intermedia. ¿No sería mejor que opere una EPS para garantizar un servicio mucho más riguroso con los usuarios, con los pacientes? Indiscutiblemente hay formas en que se debe mejorar estructuralmente el sistema de salud. Esta puede ser una de ellas. La alerta que nosotros elevamos es la situación de crisis humanitaria que estamos viviendo hoy. Pongamos el ejemplo de la Victoria acá, la Victoria. Entonces puede que las EPS que estén hoy en la Victoria sean trasladados esos usuarios para SOS o para Nueva EPS. Vamos a poner el ejemplo hipotético de que fueran trasladados a Nueva EPS. Si hoy la Nueva EPS desafortunadamente no ha podido garantizar la correcta prestación de los servicios de salud, poniendo en riesgo la vida de muchos usuarios y pacientes, ¿qué pasa al recibir 13.000 usuarios más? Se va a agudizar la crisis para los que tiene hoy y para estos 13.000. Se van a interrumpir los tratamientos. Lo que nosotros estamos diciendo no es que no lo haga, es que estabilicemos el sistema, resolvamos la crisis humanitaria que tenemos hoy, garanticemos la atención digna y después, entre todos los actores del sistema, con la gobernanza del gobierno nacional, se estructura lo que haya que estructurar. Pero hoy no estamos para improvisar. Hoy, todos los días, los medios de comunicación vienen evidenciando las dificultades en la prestación de los servicios, la no entrega de medicamentos, el cierre de la prestación de servicios, cómo el talento humano se está quedando sin sus condiciones de trabajo digno. Y en esa crisis, hacer un traslado de estos agrava la crisis. Bueno, Álvaro, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y darnos la voz o la opinión de los pacientes. Nicolás, a usted, muchísimas gracias. Le cuento que ya también tenemos respuesta por parte
Salud, los estuvimos buscando para este espacio, sin embargo nos enviaron este comunicado donde señalan lo siguiente: el proyecto de decreto no dispone de traslados indiscriminados ni automáticos de afiliados y cualquier proceso de asignación de afiliados se realiza en base a criterios técnicos de manera gradual y con la intención de salvaguardar y proteger la vida, además de continuar con el aseguramiento y la atención en salud de la población. También señala lo siguiente: el propósito central del proyecto normativo es proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de seguridad social en salud mediante la adopción de criterios de objetivos de ordenamiento territorial y población del aseguramiento. Nicolás, y seguimos hablando de atención en salud porque esta semana la nueva EPS anunció que Colsubsidio retomará la distribución de los medicamentos. Sin embargo, los pacientes no encuentran soluciones y persisten las largas filas. Valentina Gallego, cuéntenos qué panorama ha encontrado allí en su ciudad. Daniela, televidentes, pues aquí la situación en Cali es crítica y en todo el departamento del Valle del Cauca. Visitamos la sede de la nueva EPS de la avenida Cuarta Norte. Los usuarios ahora se quejan por 3 puntos. La primera, la reiterada situación de que no hay medicamentos. La segunda, de que llevan esperando hasta autorizaciones de una cirugía 3 años. Y la tercera, las malas condiciones en las que tienen que hacer fila para poder llegar y suplicar una atención. Pero además dicen también que las personas en su mayoría son de 70, 80 años. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a reclamar los remedios y allá dicen que ya a ellos no les toca. Nos mandan a la pasarela y en la pasarela ahora un mes me dijeron que a mediados de enero, ahora a mediados de enero nos ponen un sello, mire el sello, y llama uno y llama. En el momento no estamos, en el momento no estamos. Nosotros no ponemos las reglas las ponen las EPS. Los que sufrimos somos nosotros los usuarios, porque nos toca madrugar, nos dicen de pronto que no. Y si nos dicen de pronto sí, entonces nos pelotean para otras partes. Y yo por lo menos tengo la necesidad de que me operen la rodilla derecha, porque duré 3 años haciendo vueltas para la izquierda. Y ahora esta, pues no sé cuántos años iré a durar. Usuarios, mucha atención porque la nueva EPS habilitó 40 puntos en todo el país. En el Valle del Cauca son 3, las droguerías Colsubsidio, la del municipio de Tuluá y 2 en Cali, donde los saludo desde el barrio Tequendama y la otra desde el barrio El Refugio. Pues lo que se espera es que los usuarios tengan un poco de alivio y puedan empezar a recibir los medicamentos que le deben hace 3, 4 y hasta 6 meses.